podemos tener este tiempo de estudiar su palabra, abrir la Biblia, profundizar en ella, estudiarla, porque sabes que ahí es donde encontramos a Dios. A lo largo de todas las escrituras donde está Dios ahí presente y Él nos habla a través de la escritura. Cumplieron 500 años y transformó vidas completamente. Con un hombre que se metió, leyó, estudió, transformó su vida y él impactó a su generación. ¿A qué quiero llegar? Vamos a estar estudiando este libro, esta carta de Pablo a los Romanos. Mi oración es de que Dios pueda impactarte a ti. Y que a través de eso, quizá tú puedas impactar tu generación, tu familia, tu trabajo, tu comunidad. Es una carta de verdad que habla directamente al corazón. Habla directamente a nuestra doctrina, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, conozcamos y emprendamos, ¿sí? Y llevemos a cabo. No solamente se quede acá, sino que baje al corazón y nos lleve a los pies para que podamos anunciarlo también. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante 16 capítulos de esta carta. Y el tema principal de la carta de los Romanos, o sea, si tú ves Romanos y lees todos los capítulos, la idea principal de la carta es que el creyente ha sido declarado justo en Cristo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que Dios, en su misericordia, ve al pecador a través de Cristo. ¿Sí? No estoy diciendo que tú seas justo o que yo sea justo. No estoy hablando de eso. Sino que Dios, en Cristo, nosotros podemos ser para Dios justos en Cristo. Declarados justos. ¿Sí podemos entender esa diferencia, hermanos? Declarados justos en Cristo. La justicia de Dios declarada en nosotros tiene su origen en Dios mismo, hermanos. A eso que tiene su origen en Dios le llamamos de una forma. ¿Cómo es esto? Le llamamos divino. El plan de rescate del pecador tuvo su origen en Dios. ¿Sí? Es un plan divino que nació en el corazón de Dios. No es porque tú te lo merezcas. No es porque seas guapo, ¿sí? O seas el mejor de todos. O sea, la persona más bondadosa o el que más diezma, más ofrenda. No se trata de eso. Sino porque Dios en su misericordia tuvo en el plan desde el principio de rescatarte a ti y a mí y declararte justo. El mensaje que Pablo trae a la iglesia es, por lo tanto, un mensaje divino, ¿verdad? Y en esta introducción que Pablo da en Romanos 1, del 1 al 7, nos deja ver este aspecto. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. ¿Dónde está Romanos, hermano? En Roma, ¿verdad? Allá están los romanos. Pero vamos a abrir la Biblia en la carta de Pablo a los Romanos y vamos a estudiar el capítulo 1, versos del 1 al 7. Todos juntos la vamos a leer, así que todos van a abrir su Biblia, ¿está bien? ¿Listo? Pablo escribió a la iglesia en Roma diciendo en el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Dios, ponemos esta palabra en tus manos, sabiendo que tú eres quien lleva, Señor, y que cumple su propósito en tus hijos, Padre, en tu iglesia. Así que te pido, Dios, que me uses y que salga palabra viva, Señor, que edifique tu iglesia, Dios. Quita toda palabra necia de mi boca.
que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hermanos, el primer día de clases de cada semestre, cuando llegaba un nuevo semestre y era el primer día de clases, el profesor entraba en el salón de clases y lo primero que hacía era presentarse. ¿Sí? Él venía, apuntaba su nombre en el pizarrón, no sé cómo le llaman, el whiteboard, y ponía su nombre ahí y empezaba a presentarse, ¿sí? Nos empezaba a dar su currículum, nos decía, bueno, yo me llamo fulano, tengo tales estudios, soy ingeniero en tal cosa, estuve 4 años estudiando en tal universidad, otros en tal universidad, tengo un posgrado en esto, maestría en esto, doctorado en esto, tengo experiencia en este tema de esta empresa, de esta compañía, y nos empezaba a dar todo su currículum que él podía tener. ¿Y por qué crees que hacía esto? ¿Cuál crees tú que sea el propósito? Estas presentaciones, hermanos, eran con el propósito de que nosotros como alumnos pudiéramos conocer qué autoridad tenía él para poder enseñarnos a nosotros. A través de eso, de lo que él nos decía, yo podía darme cuenta, ok, esto me va a servir a mí en mi vida, ok. Esto que él lleva tantos años estudiando o desempeñando, bueno, eso me va a ayudar a mí, a mi carrera, lo que yo quiero hacer. Específicamente hubo uno que me impactó mucho porque él llegó diciendo, yo tengo estos estudios, maestría, doctorado, y he dado capacitación a más de 30 empresas, y tenías los logos de las empresas ahí, que me contratan para yo capacitar en gestión empresarial a las empresas. Y eran empresas grandes, Bimbo, Gamesa, ese tipo de empresas que lo contrataban a él. Y él me estaba dando clases. ¿Sabes qué? Yo pensé en ese momento, yo quiero aprender de él. Este es el propósito que él lo hacía y me llamó mi atención. Y yo quería estar ahí cada clase para poder poner atención porque yo sabía que a mí me iba a ayudar en mi desempeño profesional. ¿Sí? De eso se trata y este era el propósito. Y Pablo aquí está escribiendo una carta, hermanos, a una iglesia en la cual él nunca había estado. ¿Sí? Y no le conocían en persona. A diferencia de otras cartas como Filipenses, Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, Pablo mismo había estado ahí, él las había levantado, él había predicado, él había estado con todos ellos. De cierta forma ya tiene cierta autoridad ahí en presencia. Pero en esta carta a los romanos se estaba volviendo necesario que él pudiera presentarse, dar ese énfasis en quién es Pablo y así poder presentar qué es lo que él traía para ellos. ¿Sí? Y por eso es que comienza de esta forma. Si te vas al verso 1, Pablo comienza presentándose como siervo de Jesucristo, versículo 1. Fíjate, la Reina Valera traduce esta palabra doulos en griego como siervo, ¿sí? Pero en el sentido original de esta palabra, lo que significa realmente en el griego, significa esclavo, ¿ok? Y especialmente Pablo se llama a sí mismo doulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Y aunque para otras personas quizá pueda ser esclavo un título de deshonra, ¿sí? Pablo nos muestra que para el creyente es un título de honor. Doulos, un título de honor para el creyente. Y a través de la Biblia, hermano, tú puedes leer toda la Biblia y vas a encontrar que a los creyentes, a los cristianos, ¿cómo crees que se les llama? Esclavos de Jesucristo. ¿Tú sabías esto? Que somos esclavos nosotros de Jesucristo. Cuando hablamos de esclavo, debemos de recordar algo. Los esclavos son propiedad de otra persona. ¿Sí? Esto es lo que se entiende. A menos que otra persona venga y pague el precio, los compre, pueden dejar de ser esclavos de esa. Pero ¿qué pasa? Vienes a ser ahora pertenencia del que compró, del comprador. Tú y yo en otro momento, dice la Biblia, que éramos esclavos del pecado. Y todo el mundo es esclavo del pecado. Ninguno tiene libertad. Todos están esclavizados. Pero hubo alguien que vino y pagó el precio por ti y por mí. Ese es Jesucristo. Y pagó el precio y te compró. Pero ahora, ¿qué crees que pasa? Pasamos a ser parte, pertenencia del comprador, de Jesucristo. Entonces ahora somos esclavos
o servidores de Cristo. Un esclavo en aquella época era considerado simplemente como un instrumento, una cosa, ¿sí? Una posesión del amo, no tenía libertad propia. Todo lo que él tenía le pertenecía a su dueño. Y estoy hablando inclusive de su familia, de sus hijos, su esposa, sus nietos. Todo lo que él podía adquirir era de su dueño. O sea, él no tenía absolutamente nada. Si se enfermaba o envejecía, el amo podía ponerlo aparte. Estaba al total servicio de su señor. Estamos hablando de los esclavos. Y la idea de la palabra esclavo es la de absoluta sumisión a Dios. ¿Qué dice Mateo 6:24? El mismo Señor Jesús dijo que nadie podía servir ¿a quién? A dos señores. O es uno o es otro. Solamente podemos servir a un amo. Y todos aquellos que no son servidores de Jesucristo, ¿de quién son seguidores? Servidores entonces. Entonces podemos entender que el esclavo no tiene voluntad propia y que somos posesión absoluta de Dios. Totalmente. Quizá un obrero, un trabajador pueda decir, oye, yo no quiero trabajar ya, renuncio, punto, me voy. O pedir un aumento. Pero el esclavo está en total disposición de su dueño y no tiene otra alternativa más que obedecer. ¿Estamos claros en eso? El énfasis, hermano, que Pablo está dando en esta frase, siervo de Jesucristo, no está realmente en la palabra siervo o esclavo. El énfasis de Pablo no es esa, esclavo, sino el énfasis está en la siguiente palabra, que es de Jesucristo. Es la posición que nos coloca a estar cerca de Dios. Fíjate, hace poco estaba viendo un reportaje sobre la selección mexicana. Van a decir que me gusta el fútbol. Siempre que vengo les hablo algo de fútbol, ¿verdad? Estaba viendo un reportaje de la selección mexicana y era interesante porque estaban hablando de no de los jugadores, sino de los que están tras bambalinas. Y hay una persona que le llaman utilero, creo que esa es la palabra, ¿sí? ¿Han escuchado de eso? Es aquel que se encarga de acomodarle los uniformes, cargar las maletas, darles masaje, limpiarles los vestidores, lavarles el baño antes y después de que lo usen. Él les pasa el agua, les seca el sudor, él hace de todo eso. Sí. Pero, ¿cuál crees tú que sea la posición de él vista desde afuera? Oye, este es un esclavo de los jugadores, ¿no? O sea, este es el nivel más bajo que puede haber en la selección mexicana, ¿verdad? Esa es quizá la perspectiva de uno que está afuera. Pero la perspectiva de él, hermano, y él lo decía en el reportaje, es completamente diferente. ¿Sabes tú que él viaja en el mismo avión que ellos, se queda en el mismo hotel que ellos, los conoce directamente, platica con ellos, ¿sí? Come la misma comida que ellos, usa la misma ropa que ellos? Ahora tú dime si no quisieras esa posición también. De la misma forma, la posición de Pablo, lejos de sentirse deshonrado, porque es un esclavo, lo tenía como un lugar de honor. Perteneciendo a Cristo sin reserva, sabiendo que él estaba cerca de Dios, sabiendo que él, cuando comía, Dios estaba con él, cuando viajaba, Dios estaba con él, cuando estaba preocupado, Dios estaba con él, y podía tener esa relación con Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero ser esclavo de Dios. Yo quiero ser siervo de Dios, servirle a Dios completamente. Ese es un lugar de honor. No me importa el concepto que pueda tener el mundo de esclavo. Dios me manda a ser un esclavo de Cristo. Y yo soy un esclavo de Cristo y quiero serlo. Es una honra. Y en la Biblia encontramos este término a lo largo. ¿Sí? Dios le dice a Abraham, mi siervo Abraham en Génesis. A Moisés en Josué le dice, mi siervo Moisés. ¿Sí? Ese concepto se maneja en la Biblia también, en el Antiguo Testamento. A los profetas, mi siervo Isaías. A mi siervo Amós. ¿Sí? El ser siervos nos da una posición cerca del Padre. Pero ¿sabes qué? Mientras a los profetas se les identificaba como siervos de Dios, Pablo, ¿qué está diciendo aquí que es? Siervo de Cristo Jesús. Y Pablo lo que está haciendo es poner a Cristo Jesús en el lugar de Dios.
Le está dando la posición más alta posible. Y es a ese Cristo en quien está fundada su autoridad con la cual está escribiendo esta carta. Esa posición de Dios. Recordemos algo, Pablo está mostrando sus credenciales, los cuales le dan la autoridad para hablar doctrina durante 16 capítulos que vamos a estar estudiando. A Pablo le interesa que ellos sepan de quién viene toda la enseñanza para que ellos puedan seguirla. Hermanos, a mí lo que me interesa es que nosotros conozcamos de quién viene esta enseñanza para que podamos atesorarla. ¿Sí? La segunda credencial que Pablo está utilizando para referirse a su vocación es la que maneja llamado a ser apóstol. Ya vimos Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo llamado a ser apóstol. El término llamado describe la clase de apóstol que Pablo es. ¿Sí? Pablo es un apóstol llamado por llamamiento divino. ¿Estás de acuerdo? No fue por elección propia. No es de que Pablo haya dicho, yo voy a ser apóstol a partir de hoy. O como hoy día se maneja, de que alguien viene y te ve y te dice, oye, tú tienes cara de apóstol. O hay otros que tienen cuerpo de apóstol, ¿no? Y se les designa de esa forma. Y vamos a orar por ti, pero ¿sabes qué? Esa es una asignación terrenal. Eso es humano y no tiene autoridad divina. Pablo fue llamado con un llamamiento divino. El término apóstolus, significa enviado. Y se puede sentir esta palabra enviado como delegado, autorizado para hacer algo. Ese es el concepto de enviado. La pregunta que te puede surgir quizás sea, ¿y quién delegó a Pablo en su apostolado? ¿Quién lo delegó a él? Podemos recordar un poco. Si pensamos, ya lo hemos leído, Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba en el camino a Damasco y se le apareció Jesucristo, ¿recordamos esa parte? ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento cayó postrado en tierra y le dijo, ¿quién eres, Señor? A partir de ese momento ya lo declaró como su Señor y ya se lo llevan, ¿no? Y se lo llevan allá, estuvo algunos días ciego. Y en el versículo 15 del capítulo 9 específicamente pasa algo interesante. Dios le dijo a un hombre llamado Ananías que fuera y orara por él. Y en ese momento Dios le está diciendo a Ananías, dice que Pablo me es, dice Dios, instrumento, ¿qué? Escogido, ¿ok? ¿Para qué? Llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Entonces estamos viendo dos conceptos aquí, que Pablo fue escogido para llevar, fue llamado para anunciar. Y aquí está el llamamiento divino, porque dijimos que divino es, que tiene su origen en Dios. El mismo Señor le dio la autoridad a Pablo para anunciar el evangelio, en el cual termina este verso 1 diciendo que él había sido apartado. Dice, apartado para el evangelio. Esta palabra que encontramos aquí, apartado, es la misma palabra que se ocupa en Hechos capítulo 13, versículo 2, cuando el Espíritu Santo mismo, ¿sí?, le dice a la iglesia de Antioquía, le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. ¿Cuál es la obra para cual lo llamó el Espíritu Santo a Pablo? En Hechos 13 vemos que comenzó, ¿qué? Su primer viaje misionero, ¿sí?, para predicar el gran evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahí comenzó su ministerio, ahí fue el llamado, el Espíritu Santo lo escogió, lo apartó y lo mandó. Dice el versículo 2 de Romanos 1, que ese evangelio es el que había sido prometido por Dios mediante los profetas en las Santas Escrituras. De este evangelio está hablando Pablo, el cual el Espíritu Santo lo apartó, ¿sí?, en ese mismo evangelio para lo cual Pablo vive, avanza. Entonces, resumiendo el verso 1, ¿quién es Pablo? Dice que es siervo, apóstol y apartado. Pero si te das cuenta, hermano,
ninguno de estos títulos, ninguno de estas credenciales vienen de Pablo mismo. Él no dijo, yo voy a ser esclavo, me hago esclavo, o me hago apóstol, o me aparto yo mismo. Ninguno de estos títulos viene de Pablo mismo. Todos estos títulos vienen de Dios. Esclavo por Cristo. Sí, apóstol de Cristo, apartado por Dios. El anunciante de este evangelio ha sido designado en forma divina, no viene de él. Su origen, de lo que él está haciendo, viene de Dios. Por lo tanto, lo que Pablo viene anunciando, el evangelio que Pablo viene anunciando, también es divino para los oyentes. Dice el verso 2 de Romanos 1, que el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En el Antiguo Testamento, hermanos, desde Génesis 3:15, Dios prometió la redención del hombre. Redención es el rescate del pecador. Y a lo largo del tiempo los profetas lo siguieron anunciando una y otra vez. ¿Sí? Abraham, Moisés, Josué, y te vas tú a todo el Antiguo Testamento y se fue anunciando el evangelio de los profetas en las Escrituras. Pero ¿por qué decimos que es divino ese evangelio? ¿Qué dijimos que es divino, que tiene su origen en Dios? ¿Y sabes qué? Nuestra salvación tuvo su origen en Dios. El evangelio tuvo su origen en Dios. Pablo, escogido divino por Dios, para anunciar en esta carta el evangelio divino de Dios, el cual fue cumplido por un hombre divino también, Jesucristo mismo. Dice los versos 3 y 4 que el evangelio que Pablo anuncia es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está presentando, ya se presentó él como un escogido divino, ¿cierto? Ya presentó el mensaje que trae como un mensaje divino. Ahora, el de quien es el mensaje, también lo está presentando como alguien divino, ¿sí? Vemos que Jesucristo dice que es 100% hombre, del linaje de David según la carne, y también dice que es 100% Dios, porque es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad. Pablo también está mostrando esto. Era importante para Pablo dar el lugar divino a Jesús, ya que de Jesús proviene la justicia que nos va a salvar, en la cual Dios nos va a ver a través de él. Es por eso que Pablo lo presenta de esa forma. Y a diferencia de lo que se pensaba en ese tiempo, en los romanos, sí, que había divisiones, excluían a las personas. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos, los mejores, que los otros que no eran judíos no tenían el derecho ni nada, y hacían esas exclusiones. Pero Pablo va a dejar algo claro, que los judíos eran igual de pecadores, impíos, inmundos que cualquier otra persona. Y que todos necesitan la misma gracia por igual. El verso 17 del capítulo 1 nos dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. No es porque seas judío, no es porque vengas de ese linaje el que sea, es por la fe que se revela la justicia de Dios. El requisito para la salvación, entonces, ¿cuál es? La fe en Jesucristo. Dice Pablo en el versículo 5 que es por Cristo por quien recibimos la gracia y que ellos recibieron la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, el versículo 5. La obediencia a la fe, gracias. La obediencia a la fe no se obtiene por esfuerzo propio, hermanos. No se obtiene porque seamos unas super personas, seamos las más amables, los más buenos. No se obtiene por eso. La obediencia a la fe se obtiene porque Cristo nos dio su gracia. Es por la gracia de Cristo. ¿Sabes qué significa gracia? Recibir lo que no merecemos. La salvación es por gracia. El amor de Dios es por gracia.
La obediencia a la fe es por gracia también. Nosotros no hemos hecho nada para merecer su gracia. No hemos hecho nada para merecer la salvación, ni su amor, ni la fe, ni nada. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. Y que tengamos eso bien en mente. No es por tus obras, no es por tu personalidad, por tu conocimiento, por tu sabiduría. Todo es por gracia. Dios en su misericordia le plació a Él darnos de su gracia. A Él, porque Él quiso, simplemente. No es por nosotros. La pregunta puede ser, ¿a quiénes puede ser aplicada esta gracia? Según el verso 5 de Romanos 1, Dios ha hecho extensiva esa gracia ¿a quién? A todas las naciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a el mundo. ¿Sí? Y no estoy diciendo que todas las naciones son salvas. Okay, que quede claro eso. No estoy diciendo yo que todas las naciones son salvas. Lo que estoy diciendo es de que la salvación está ahí al alcance de todas las naciones, porque antes era exclusivo de los judíos. Y ahora en Cristo la salvación está al alcance de todas las naciones. Juan 3:16 termina diciendo que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y ahí está la clave. Creer. Todo aquel que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Te vuelvo a repetir, hermano, no es por tus obras, no es por lo que tú puedas dar o hacer diezmos, ofrendas, levantar, venir, pintar, hacer, deshacer. No es por eso, sino es por la gracia de Dios. Dios te salvó por amor a Él mismo, dice este versículo. No es que nos necesite. Dios no nos necesita. Dios es completo en sí mismo. Dios es perfecto en Él mismo. ¿Sí? Pero Dios se glorifica a sí mismo cada vez que un pecador se salva. ¿Sabías eso? Cuando Dios te salvó a ti, Él se estaba glorificando Él mismo. Cuando Dios salva a alguien, Él se glorifica Él mismo. Es Él, para Él y por Él, hermanos. Nosotros no somos nada, ni merecemos nada. Yo le pido a Dios que Él se siga glorificando con todas aquellas personas que aún no le conocen y que siguen batallando y que siguen sufriendo y que siguen en perdición. Que Dios siga glorificándose. No es para nosotros, no es por ellos, sino es para Dios mismo. Que Dios siga creciendo y que yo siga haciéndome menos. Entonces hemos visto que Pablo fue un escogido divino que trae un mensaje divino acerca de un hombre divino, el cual por gracia ha traído salvación a todas las naciones. Y entre esas naciones, dice Pablo, que también están los romanos. Versículos 6 y 7. Dice, entre las cuales estáis también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, es interesante cómo Pablo plantea el llamado de los romanos aquí, diciendo que primero son llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Y después les dice que son llamados a ser, como ya mencionamos, Dios es quien nos llama a la salvación. El creyente, en el momento que Dios nos salva, somos llamados a ser de Cristo Jesús. Y la consecuencia de ser llamados a Cristo Jesús es que somos santos. ¿Sí? En el original, esta parte en el griego no está la palabra hacer, ¿sí? Sino solamente dice llamados santos. El ser santo no se trata de una apariencia, hermanos. Esto que quede claro. Una persona santa no es de que, qué santo se ve ese hermano, mira, parece que va flotando. No se trata de eso. Hay quienes tienen cara de bestia y sí, son creyentes, hermanos. Entonces no se trata de una apariencia, sino la santidad se trata de una identidad. ¿Sí? Identidad que se obtiene por haber sido apartados para Dios. De hecho, esta palabra santo significa apartado para Dios. Esa identidad nos lleva al comportamiento que mismo Dios nos pide que llevemos.
La identidad es la que te lleva a comportarte de tal forma. La identidad, cuando tú la obtienes, que sabes que eres santo, que Dios te escogió y te apartó, te lleva a comportarte de la forma que Él quiere. No es que me hago santo. No es de que voy a aparentar cuando entro por esa puerta a ser santo y saliendo de ella, hago de mi vida un papalote, dijeran. No. Fíjate, Levítico 20:26, lo que dice Dios acerca de los santos, de cómo debe ser una persona. Dios le está diciendo a su pueblo en Levíticos 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Este es el concepto de santo de Dios. Y ¿sabes qué? El pueblo de Israel no eran unas personas que andaban flotando. Eran un pueblo igual, idólatra, pecador. Y Dios les dice esto, tienen que ser santos porque yo soy santo. Es la identidad. Dice Dios, porque yo soy santo, les he dado esa identidad también a ustedes de ser santos. Por cuanto los he apartado de los pueblos para que sean míos. Para que sean míos. Dios es quien nos escogió a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. La Iglesia Católica tiene esa costumbre de que ellos eligen quiénes son sus santos, ¿verdad? Ellos los estudian y ven su trasfondo y ven cuántas veces rezaron, cuántas veces no, y de eso escogen quién es santo y quién no es santo. Nosotros no nos escogemos a nosotros mismos. Dios es quien nos escoge porque Él nos apartó. Según este pasaje, Dios es quien escoge, quien aparta y quien nos hace suyos. Y hablando de la santidad, hermanos, esto no es algo que podamos llevar con nuestras propias fuerzas. ¿Sí? No sé quién en esta semana pasada que inició, intentó o despertó pensando, hoy voy a portarme bien. ¿Alguna vez uno lo ha hecho? Todos los días. ¿Y lo logró, hermano? Ok. A veces así nos despertamos, ¿no? Pensando y diciendo, hoy voy a hacerlo bien, me voy a esforzar para ser santo y que Dios esté bien conmigo y yo con Él y etcétera. Y pasan 10 minutos y ya la esposa, cualquier cosa y nos enojamos. Sí, y ya, y se perdió la santidad, hermanos. ¿Sabes qué? Podemos desgastarnos todos los días haciendo eso. Podemos desgastarnos día a día intentando vivir esa santidad en nuestras propias fuerzas y ¿sabes qué? No va a haber éxito. No va a haber ningún éxito. Pero no te desanimes. Vamos a notar algo que está diciendo Pablo aquí. La única forma de ser llamados a la santidad como es porque primero fuimos llamados a ser ¿de quién? Es Cristo en nosotros que nos va a llevar a vivir en santidad. No somos nosotros mismos por nuestras fuerzas. Es Cristo en nosotros. Primero somos llamados a ser de Jesucristo y la consecuencia es llamados santos. Si tú fuiste llamado a ser de Jesucristo, hermano, tienes esa oportunidad de ser santo. No es por lo que hagas, sino es porque ya Dios te apartó, te escogió y te hizo suyo. Punto. Amén. Dios te bendiga, hermano. Los romanos creyentes que estaba escribiéndoles Pablo en este momento, sin duda tenían problemas, fallas, y lo vamos a estar leyendo a través de la carta. Había divisiones con ellos, dificultades, se peleaban y hacían infinidad de cosas. Y aún a ellos, Pablo, ¿cómo les llama? Santos, ¿verdad? Tú y yo sin duda tenemos dificultades también, problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene fallas? Los argentinos, a ver, está cota. Nada más, ahí está. Nada más los argentinos. Todos tenemos problemas, dificultades, fallas, discusiones, todos los días, hermanos. Al igual que los romanos a los cuales le está hablando Pablo aquí. Sí. Pero en Cristo vivimos en esa identidad de ser santos, de igual forma que los romanos, ¿sí? Para recibir esta carta que Pablo está escribiendo, que es el Evangelio divino de nuestro divino Salvador para la iglesia divina. Porque sabes que tú y yo también nacimos en el corazón de Dios para salvación. Entonces también somos una iglesia divina, ¿sí? Y este mensaje del cual vamos a estar hablando es precisamente para la iglesia.
No solamente para los romanos, podemos traerla hoy en día a nuestro contexto, a nuestra vida y aplicarla, porque tú y yo también somos declarados justos en Cristo. Justos en Cristo. Y es así como Pablo introduce su carta a los santos con este saludo del verso 7 que dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Yo te quiero retar, hermano, a que juntamente con nosotros vayas estudiando esta carta. Yo te quiero retar a que juntamente con nosotros leas a través de esta semana o de todos los días y profundices en esta palabra, porque ¿sabes qué? Dios puede hacer algo diferente. Dios impactó a un par de personas y cambió toda una generación. ¿Por qué no orar para que Dios también nos impacte, nos lleve? Porque también somos esa iglesia divina a la cual Dios aplica su gracia. Y podemos hacer esa diferencia. Y Dios es lo que nos quiere enseñar a través de 16 capítulos que vamos a estudiar. Dios quiere hacer el cambio en ti, porque nosotros hemos sido declarados justos en Cristo. ¿Qué te parece si oramos así como está? Cierra tus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos a ti la gloria de todo lo que hacemos, Señor, porque de ti viene todo. No soy yo, no son mis fuerzas, no es el conocimiento, la sabiduría, Dios. Todo proviene de ti, porque tú nos dejaste tu santa palabra para poder guiarnos, Señor, como luz a nuestro camino, como lumbrera a nuestros pasos, Señor. Y es por medio de ella que nosotros avanzamos, continuamos y sabemos, Señor, por fe, que tú tienes algo preparado para nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, con gozo a pesar de las circunstancias, dificultades, problemas, porque todo viene de ti, de tu mano, Señor. No es que yo lo provoque, sino que porque a ti te place salvar y a ti te place dar y bendecir. Dios, yo solamente quiero ser receptor, un esclavo tuyo, Señor. Así que tú nos lleves a tu gloria, Padre, a través de Jesucristo. Que Cristo sea en nosotros todos los días. Que Cristo y su cruz sea nuestro andar diario, Señor. Bendice esta iglesia, Padre, y este comienzo a la epístola a los romanos, que pueda transformar corazones, vidas, impactarnos, Señor, así como ha impactado a muchas otras personas en otras generaciones, Dios. Que esta generación y esta iglesia sea de impacto para la sociedad. Bendice, Señor, tu santa palabra para tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor. Nos dejamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Dios te bendiga.